Buenos días, mi grupo está conformado por mi compañera Iván Alcedo y mi persona Mario Morales. A continuación le vamos a hablar acerca sobre el tema 5, las sociedades anónimas en el ordenamiento jurídico venezolano. Primero, en el concepto de sociedades anónimas y constitución, primero, de conformidad en el artículo 201 del Código de Comercio, en su ordinal 3, las compañías o sociedades anónimas son aquellas en las que las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en las que los socios no están obligados sino por el monto de su acción. Conforme con la Constitución, el artículo 247 del Código de Comercio puede formarse mediante escritura pública o privada otorgada por todos los suscriptores en que se compruebe el cumplimiento de los requisitos legales y se nombren los administradores y las personas encargadas de desempeñar las funciones de comisario hasta la primera asamblea. Ok, requisito para dicha constitución, conforme a lo previsto en el artículo 213 del Código de Comercio, el documento constitutivo y los estatutos de las sociedades deberán expresar, primero que todo, la denominación y el domicilio de la sociedad, de sus establecimientos y de sus representantes. Segundo, la especie de los negocios a que se dedica. Tercero, que le importe el capital suscrito y el del capital entregado en caja. Cuarto, el nombre, apellido y domicilio de los socios. Quinto, el valor de los créditos y demás bienes aportados. 6. Las reglas con sujeción a las cuales deberán formarse los balances y calcularse y repartirse los beneficios. 7. Las ventajas o derechos particulares otorgados a los promotores. 8. El número de individuos que compondrán la Junta Administrativa y sus derechos y obligaciones. 9. El número de los comisarios. Y 10. Las facultades de la Asamblea y las condiciones para la validez de sus deliberaciones y para que el ejercicio del derecho del voto. Y 11. El tiempo en que debe comenzar el giro de la compañía y su duración. Ok, el capital social. El capital social, conforme a lo preceptuado en el artículo 249 del Código de Comercio para la constitución definitiva de la sociedad, es necesario que esté suscrita la totalidad del capital social y entregada en caja por cada accionista. La quinta parte, por ejemplo, como un 20% por lo menos del monto de las acciones, por el suscrita, si el contrato social no se exige mayor entrega. Ok, la disminución del capital social. En ocasiones puede ocurrir que el capital social se disminuya con posterioridad a la constitución de la sociedad. En tal sentido existen dos sucesos que pueden producir su disminución. Primero, el acuerdo de los socios en una asamblea de accionistas. Y segundo, según el estado de ganancias y pérdidas, el balance general y el inventario. Ok, en el artículo 264 del CCO, cuando los administradores reconozcan que el capital social según el inventario y el balance ha disminuido un tercio, deben convocar a los socios para interrogarlos si optan por, primero, reintegrar el capital, limitarlo a la suma que queda, y tercero, poner la sociedad en liquidación. Cuando la disminución alcance a los 2/3 del capital, o sea, como un 75%, la sociedad se pondrá necesariamente en liquidación, excepto que, primero, los accionistas prefieran reintegrarlo o limitar el fondo social al capital existente. El aumento del capital social es producto de acuerdo de los socios y se realiza a través de nuevos aportes mediante la emisión de nuevas acciones, revalorización de activos, capitalización de las deudas de la compañía en acciones. Ok, esas acciones
En el artículo 292 del CCO, las acciones deben ser igual valor y dan a sus tenedores iguales derechos. Si los estatutos no disponen otra cosa, las acciones pueden ser normativas al portador. Las nominativas son aquellas que indican el nombre del titular. El portador no indica el nombre del propietario, se considera propietario a quien lo tiene en su poder. Y preferidas no son de igual valor ni dan a sus tenedores iguales derechos. Ok, administradores. Bueno, los administradores son los representantes de las sociedades mercantiles frente a la colectividad y su función será la de encargarse su gestión en la celebración de contratos y actos de comercio que comprenden su objeto social. En el artículo 270 del CCO, la gestión diaria de los negocios de la sociedad, así como las representaciones de esta, en la que concierne esta gestión, puede ser confiada a directores, gerentes o otros agentes asociados o no, cuyo nombramiento, revocación y atribuciones regularán los estatutos. Ok. Cada 6 meses, en el artículo 265 del CCO, cada 6 meses formarán los administradores un estado sumario de la situación activa y pasiva de la compañía y lo pondrán a disposición de los comisionarios. Ok, las obligaciones. Llevar los libros. Segundo, ejercer presencia en la junta. Constituir el fondo de reserva. Adquisición de acciones, pérdida del capital, situación activa y pasiva. Las asambleas, bueno, las asambleas, convocar a las asambleas, primero que todo en el artículo 277 del CCO, la asamblea ordinaria o extraordinaria debe ser convocada por los administradores. Ok, en protección de los accionistas minoritarios. En el artículo 280 del Código de Comercio, cuando los estatutos no disponen otra cosa, es necesaria la presencia en la asamblea de un número de socios que represente las 3/4 partes del capital social y el voto favorable de los que representen la mitad, por lo menos, de ese capital para los objetos siguientes. Primero, disolución anticipada de la sociedad. Segundo, prórroga de su duración. Tercero, fusión con otra sociedad. Cuarta, venta de activo social. Quinta, reintegro o aumento del capital social. 6, reducción capital social. Y 7, cambio del objeto de la sociedad. Y por último, reforma de los estatutos en las materias expresadas en cualquier otro caso especialmente designado por la ley. Ok, comisarios, balance y dividendos. Ok, requisito primero. En el artículo 8 de la Ley del Ejercicio de la Profesión de Licenciado en Administración, los servicios profesionales de licenciado en Administración serán requeridos para actuar como comisario de todas las personas jurídicas estén o no obligadas a la presentación de declaración de renta ante la Administración General de Impuestos sobre la Renta, sin perjuicio de que este cargo pueda ser ejercido por los profesionales de la economía y de la contaduría pública. Ok, funciones. Inspeccionar y vigilar la gestión diaria de la sociedad, incluso la gestión de los administradores. Bueno, y sus deberes, en el artículo 311 del Código de Comercio, los comisarios deberán, primero que todo, revisar los balances y emitir su informe. Segundo, asistir a las asambleas, para responder ante cualquier duda que tengan los socios. Y tercero, desempeñar las demás funciones que la ley y los estatutos les atribuyan y en general velar por el cumplimiento por parte de los administradores de los deberes que le impongan la ley, la escritura y los estatutos de la compañía. Ok, protección de los accionistas minoritarios.
Ok, en cuanto a las sociedades anónimas, tienen especial relevancia la protección real de los accionistas minoritarios en el procedimiento de impugnación de asambleas de accionistas de las sociedades anónimas, que al referirse en el artículo 290 del Código de Comercio, dicho procedimiento se convierte en una forma legal de convalidar decisiones irritas de asambleas de accionistas, siendo un medio propio para el abuso de derechos de los accionistas mayoritarios de estas empresas mercantiles contra los accionistas minoritarios, ya que el juez mercantil puede suspender los efectos de las asambleas contentiva de la decisión irrita y convocar a una asamblea a fin de decidir sobre el asunto. Ok, su objeto es lograr la nulidad de la asamblea, sino suspender la ejecución o efectos de la misma de manera temporal, mientras que una nueva asamblea decida sobre el asunto y que por lo general siempre termina ratificando la decisión irrita. Ahora bien, respecto a esta misma protección del accionista minoritario, hace una especial consideración en el artículo 89 de la Ley de Mercado de Valores. En la Junta Administradores de las sociedades cuyas acciones sean objeto de oferta pública, deberán estar representados los accionistas minoritarios a tal efecto de cualquier accionista o grupo accionista que represente por lo menos de un 20% del capital suscrito. Tendrá derecho a elegir un número proporcional de miembros a la junta directiva y sus respectivos suplentes. Los accionistas minoritarios únicamente podrán formar parte de un grupo de accionistas minoritarios. A estos efectos tienen un derecho a un convenio de sindicación conforme al artículo 90 de la referida ley. A continuación, mi compañera Iván Alcedo. Continuando con la exposición de mi compañera Mariu, estableceré lo correspondiente al tópico 5.6, denominado las sociedades anónimas reguladas por la Ley de Mercado de Capitales. Aprovecharé esta parte para hacer mención del último tópico, las sociedades anónimas de capital autorizado, cuyas siglas son SACA. La Ley de Mercado de Capitales ha propiciado la creación de un nuevo tipo de sociedades anónimas. Es por ello que nos detendremos en las sociedades anónimas de capital autorizado y las sociedades anónimas inscritas de capital abierto, cuyas siglas son SACA, SAICA respectivamente. Su normativa está contenida en dicha ley y en los reglamentos publicados como anexos a ella. En el caso de las sociedades anónimas de capital autorizado, cuyas siglas son SACA, está regulada de los artículos 52 a 59 de la Ley de Mercado de Capitales. El artículo 52 establece que las sociedades anónimas de capital autorizado son aquellas cuyo capital suscrito puede ser inferior al capital autorizado por sus estatutos sociales y en las cuales la asamblea de accionistas autoriza a los administradores para que aumenten ese capital suscrito hasta el límite del capital autorizado mediante la emisión de nuevas acciones en la oportunidad y cuantía que ellos decidan, sin necesidad de nueva asamblea. En estas sociedades el monto del capital autorizado que no haya sido suscrito pues no podrá ser superior al capital pagado, el cual no será menor a su vez de la suma que fije la Superintendencia Nacional de Valores, en atención a las condiciones del mercado. Las sociedades anónimas de capital autorizado deben incluir en su denominación social la mención Sociedad Anónima de Capital Autorizado, escrita con todas sus letras o siglas SACA. Los aumentos de capital social a los que me refería, que decreten los administradores, deberán hacerse exclusivamente mediante la emisión de acciones comunes de iguales características que las existentes para el momento de la autorización, según el artículo 55 de la referida ley. Por otra parte, los administradores, al decretar los aumentos del capital social, deben fijar en cada caso las modalidades, cuotas o plazos en que deberán ser pagadas las acciones y en ningún caso el plazo para el pago total de las acciones suscritas pues podrá exceder a 5 años
a contar de la fecha de resolución de ese aumento, y la cuota inicial del pago de la suscripción no podrá ser inferior al 10% del monto suscrito, conforme a lo previsto en el artículo 57 de la Ley de Mercado de Capitales. La autorización dada por la Asamblea para efectuar ese aumento de capital no podrá ser revocada ni modificada una vez decidida. La emisión y la colocación de las acciones se llevará a cabo de esta manera según el artículo 58. El capital autorizado no podrá estar representado por acciones ni contabilizado en el balance general hasta que la emisión sea suscrita conforme a lo previsto en el artículo 59. En cuanto a las sociedades anónimas inscritas de capital abierto, estas aparecen como un intento de redistribuir la tenencia accionaria de las grandes empresas, y se trata de una sociedad cuyas acciones están relativamente distribuidas entre un número considerable de accionistas, ya que es un tipo de sociedad que puede jugar un rol importante en el cuadro del desarrollo económico de Venezuela en general y del mercado de capitales en particular. Fueron introducidas en Venezuela a partir del año 1973, y estas sociedades son una agrupación natural pactada de personas que constituye una unidad distinta de cada uno de sus individuos con el fin de cumplir mediante una cooperación mutua algunos fines de la vida. Estas sociedades son de carácter mercantil y también persiguen fines de lucro, hacer ganancias, repartirlas entre los socios, así como también tienen por finalidad evitar pérdidas y hacer economía en los gastos. El siguiente punto es la bolsa de valores. Podemos establecer la definición de la bolsa de valores de conformidad con el artículo 18 de la Ley de Mercado de Capitales de Valores, pues son instituciones abiertas al público que tienen por objeto la prestación de todos los servicios para realizar en forma continua y ordenada las operaciones con valores objeto de negociación en el mercado de valores, con la finalidad de establecer sistemas y mecanismos necesarios para la eficiente realización y liquidación de sus transacciones, en cumplimiento de las normas que dicta la Superintendencia Nacional de Valores. Los títulos valores, según el artículo 46 de la Ley de Mercado de Valores, se entiende por valores a los instrumentos financieros que representen derechos de propiedad o de crédito sobre el capital de una sociedad mercantil emitidos a corto, mediano y largo plazo, en masa o que posean iguales características y otorguen los mismos derechos dentro de su clase. Se consideran también valores los instrumentos derivados de esto. En cuanto a los elementos, podemos establecer algunos según la doctrina. En primer lugar, la incorporación. El título de crédito es un documento que lleva incorporado un derecho. En tal forma, el derecho va íntimamente unido al título y su ejercicio está condicionado por la exhibición del documento. El segundo elemento sería la legitimación. La legitimación es una consecuencia de la incorporación. Para ejercer el derecho es necesario legitimarse. ¿Cómo nos legitimamos? Exhibiendo el título de crédito. La legitimación tiene dos aspectos, uno activo y uno pasivo. La legitimación activa consiste en la propiedad o calidad que tiene el título de crédito para atribuir a su titular, es decir, a quien lo posee legalmente, la facultad de exigir del obligado en el título, el que aparece allí, la prestación que en él se consigna. En el caso de la legitimación pasiva, esta consiste en que el deudor obligado en ese título de crédito, ese título valor, tiene que cumplir su obligación y por tanto se libera de ella, pagando a quien aparezca como titular del documento. Tenemos entonces un tercer elemento que sería la literalidad. Esta hace referencia a que el derecho se medirá en su naturaleza, ámbito, contenido y demás circunstancias por la letra del documento, por lo que literalmente se encuentra en él plasmado. El derecho estaría regulado entonces por lo que expresa el mismo título. En cuanto a la autonomía, que es el siguiente elemento, pues la expresión indica que cada persona que va adquiriendo el documento, con ello adquiere también un derecho propio, distinto al derecho que tenía o podría tener quien le transmitió el título, y resulta independiente de las relaciones
que hayan mediado entre anteriores titulares y el deudor. Por último, tenemos el elemento de circulación. Dicho elemento se refiere a que el título valor o título crédito está destinado a circular, a transmitirse de una persona a otra. El siguiente tópico es, en cuanto a los títulos valor también, pero la clasificación de los títulos valor. Debido al tiempo, solo mencionaremos algunos y definiremos otros. Tenemos entonces la clasificación de los títulos valor por la forma de su creación. Pueden ser singulares o en serie. Por el sujeto que los crea, pueden ser públicos o privados. Por el derecho en ellos incorporados, pueden ser personales, reales u obligacionales. Por los efectos de la causa tenemos causales y abstractos. Por su forma de creación, aquí sí nos detendremos porque tenemos títulos que son normativos, directos o nominativos. Son aquellos que señalan como titular a una persona determinada. Para la transmisión del título es necesario que se cumplan las reglas de la cesión de crédito. Tenemos títulos a valor a la orden, son los que señalan como beneficiario a una persona determinada o a cualquier otra que se indique. Al portador son aquellos que designan como titular al que los posee o aquellos en que la falta de designación pues implica la atribución al portador. Por su rentabilidad tenemos de renta fija y de renta variable, y de acuerdo a su emisión, aquí también nos detendremos porque tenemos títulos valor de emisión primaria. Estos son aquellos que son emitidos y colocados al público por una empresa y se accede a ellos en sentido financiero por primera vez a los mercados organizados, y estos títulos son los negociados en el mercado primario. Tenemos también los de emisión secundaria. Estos tienen o aparecen cuando los instrumentos financieros o títulos valor que se han colocado en el mercado primario son objeto de negociación, y esas negociaciones se realizan generalmente en la bolsa de valores. Llegamos entonces al último tópico, que es el órgano controlador, esas entidades reguladoras del mercado de capitales. Entonces podemos decir que las entidades reguladoras del mercado de capitales son el Ministerio de Finanzas, es decir, el despacho del Poder Ejecutivo Central, encargado de la dirección de las finanzas públicas y de la formulación de políticas económicas y presupuestarias. Por otro lado, tenemos la Comisión Nacional de Valores, actualmente Superintendencia Nacional de Valores. Es el organismo que vela por la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores. Nos detendremos también en este órgano rector, esa Superintendencia Nacional de Valores, antes denominada Comisión Nacional de Valores. Es un organismo público que fue creado por la Ley de Mercado de Capitales el 31 de enero de 1973 y significó una importante evolución en el sector económico del país. Es el encargado de promover, regular, vigilar, supervisar el mercado de capitales. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Y también es independiente del Fisco Nacional. Esta Superintendencia Nacional de Valores está adscrita al Ministerio de Finanzas a los efectos de la tutela administrativa, pero goza de los privilegios de orden fiscal, tributario y procesal que las leyes de la República otorgan al Fisco Nacional. Sus objetivos son velar por la transparencia del mercado de valores y la protección de los inversores, asegurando la mayor difusión de información financiera y el cumplimiento por parte de los entes intermediarios y emisores del mercado a partir de estándares internacionales de actuación y conducta. Quisiera finalizar esta intervención con un pensamiento. La justicia es una constante y perpetua voluntad de dar a cada uno lo que le toca. Francisco de Quevedo. Muchas gracias por su atención.